Ariane, 24 de mayo, Día contra el Racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. Tenemos unos cuadros para compartir a propósito de este día en el país y todo lo que se ha venido llevando adelante por las autoridades. Este 24 de mayo, el Día Nacional contra el Racismo, señala lo siguiente: la ley número 139 del 14 de junio del 2011 establece el 24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en nuestro país. El Estado Plurinacional de Bolivia, conformado por los órganos ejecutivos, legislativos, judicial y electoral, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, artículo 9, tiene el mandato de construir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación, explotación, plena justicia para consolidar identidades plurinacionales. Promover, proteger y respetar los derechos reconocidos en la Constitución. Definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado especial. Quiero saludar de manera muy cordial a Ibar Villarruel Achá. Él es director contra la lucha del racismo y toda forma de discriminación, dependiente del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización. Ibar, buenos días. Un gusto de poder compartir esta entrevista con usted. Muy buenos días, Nardi. Agradecidos más bien nosotros por este espacio y saludar a todo Bolivia a través de tu canal para poder compartir algunas palabras de frente a este día tan importante para poder reflexionar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Cómo ha cambiado desde que tenemos esta ley contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, desde el año 2011 hasta ahora? ¿Cuál es la mirada que se puede dar? Bueno, podríamos indicar que a 11 años justamente de haber aprobado la Política Nacional de Lucha contra el Racismo y Discriminación hemos tenido avances significativos y también tenemos desafíos todavía. Entre los avances podríamos mencionar, por ejemplo, de que antes de la ley, antes de la Constitución, los locales públicos se reservaban el derecho para poder admitir a la población a sus restaurantes, a los gimnasios, a diferentes espacios de atención público. Entonces, ya con la ley se establece que el acceso a todo local público es libre por cualquier persona, independientemente de su forma de vestir, de su origen. Entonces, son avances significativos que hemos tenido, ¿no?, en el ámbito de atención al público. Asimismo, en el ámbito del sistema educativo se ha incorporado en la currícula educativa, en el sistema de educación en Bolivia en general, aquellos principios y valores para reconocer la pluralidad, reconocer las diferencias, pero también reconocer la igualdad en cuanto a que las personas somos libres desde que nacemos y tenemos la condición digna en nuestra condición humana, ¿no? Entonces esos valores están siendo trabajados, discutidos en el sistema educativo, reconociendo las diferencias, pero también nuestros valores en cuanto a nuestra dignidad. Todas las instituciones públicas ahora tienen entre sus reglamentos, en sus reglamentos internos, en sus normas disciplinarias, que ningún servidor público, ya sea policial, militar, de ministerios, de alcaldías, etcétera, puede cometer actos de discriminación y racismo en el proceso de atención. Y si lo hace, está sometido a un proceso de responsabilidad y puede ser destituido de sus cargos. Tenemos muchos ejemplos de aquellos a lo largo de la ley. Y finalmente, digamos, porque entre los avances podríamos decir que ya en Bolivia el racismo y discriminación son delitos. Eso es lo que se ha establecido en nuestro marco normativo y se está implementando para generar ámbitos de prevención y también sanción para los hechos y los lugares donde se cometen discriminación en el país. Y podríamos dar algunos ejemplos de cómo se está mencionando, por ejemplo, el ámbito sancionatorio. El año pasado hemos tenido muchos hechos de discriminación en los ámbitos académicos de las universidades públicas y
y muchos de esos espacios donde se han cometido actos de discriminación han sido ya procesados debidamente en la vía administrativa. Nos recordemos que las universidades son instituciones públicas y deben someterse también a un régimen disciplinario, y muchos docentes, al personal administrativo ya ha sido alejado de sus cargos, ¿no?, por cometer actos de discriminación. Claro. Ahí tenemos ejemplos en Tarija, tenemos ejemplos en La Paz, y bueno, y esos son los avances, digamos, que podríamos mostrar en el ámbito de cómo se está avanzando en la implementación de la política nacional. Ibar, ¿y cuáles han sido los temas en donde de pronto no se ha podido avanzar como se programó en un inicio? ¿Cuáles son las áreas? Se me ocurre, por ejemplo, lo que pasa a veces en el estadio, que es difícil de poder controlar y que todavía se han dado hechos o algunos mensajes discriminatorios para algunos jugadores. Pero me gustaría que usted me señale cuáles son esos puntos que todavía quedan por trabajar. Sin duda, tenemos todavía aspectos en desafío, pero comentarte, querida Nari, de que más bien en el ámbito del fútbol se ha avanzado bastante. Las normas FIFA, las normas disciplinarias del fútbol boliviano establecen y prohíben, por lo tanto, que ningún acto de discriminación es tolerable en canchas entre compañeros de fútbol, etcétera, ¿no? Y son sancionables. Entonces tenemos ejemplos ya de que han sido sancionados jugadores, equipos de fútbol, para que no tengan multas, tengan sanciones económicas, jueguen sin público de diferente forma. Eso en el ámbito administrativo del propio régimen disciplinario del fútbol boliviano, ¿no? Pero también tenemos ya ejemplos de hinchas que han estado, digamos, generando y dando un discurso, palabras de odio, de discriminación hacia los jugadores, y en este sentido han sido también sancionados por la justicia penal en Bolivia y están prohibidos de ingresar a un estadio por el resto de su vida. Entonces tenemos sí algunos ejemplos que muestran que hemos ido avanzando. Donde todavía tenemos desafíos es en el ámbito de las redes sociales, ¿no? El ámbito de las redes sociales y todo lo que son los medios de comunicación digitales, tenemos todavía desafíos porque es un espacio de alta deliberación, de alta reflexión, pero también es un espacio donde se generan y se dan pues palabras, mensajes todavía de odio, de discriminación, y que es un ámbito de discusión donde debemos llegar a un equilibrio de respetar la libertad de expresión, por supuesto, pero también establecer algunos parámetros para que no se pueda violar el derecho a la igualdad de la población. Entonces ahí tenemos un ámbito de discusión, y este proceso de reflexión lo vamos a discutir en la cumbre nacional que próximamente vamos a tener en Bolivia, porque también tenemos todavía muchos retrasos en el ámbito penal. Tenemos denuncias pero que han sido presentadas, pero que tienen un lento avance, digamos, ¿no? En su proceso. Son aspectos que los vamos a discutir, y podríamos decir que esos ámbitos son los que todavía tenemos pendiente en su celeridad, en su funcionamiento. Ahora, Ibar, ¿hay cultura de denuncia en Bolivia? Por ejemplo, ¿cuántas se han recibido en lo que va del año a propósito de racismo y discriminación en Bolivia? Sí, el Ministerio de Culturas tiene dentro de sus atribuciones justamente el registrar y hacer seguimiento a las denuncias en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, y monitoreamos a nivel nacional este cumplimiento. A la fecha, bueno, al mes de abril, con un corte de abril, tenemos aproximadamente 36 denuncias que están en diferentes espacios, escenarios. Muchos de ellos te diré que están en el ámbito educativo, porque estamos retornando a clases, estamos retornando a las clases tanto en los escolares, también universitarias. Entonces están teniendo bastantes dificultades en estos espacios, ¿no? Se están haciendo las investigaciones. Desde el Comité Nacional estamos haciendo el seguimiento para que las denuncias puedan ser administradas por una autoridad administrativa, disciplinaria, y se pueda generar una sanción si corresponde, o también se pueda generar un archivo del caso en caso de que no se demuestre. Entonces tenemos 36 casos a la fecha en esta gestión, y todos ellos están en los espacios, en las autoridades competentes, siguiendo el debido proceso, ¿no? ¿Cuál ha sido la sanción más fuerte que se ha tenido hasta el momento por racismo y discriminación en el país, Ibar?
Bueno, tenemos la sanción de cárcel, ¿no? Entonces, se han determinado, tenemos en Bolivia ya sentencias constitucionales que se han demostrado que ha habido un tema de racismo y discriminación y bueno, se tienen sentencias ejecutoriadas con una privación de libertad de 7 años, así lo establece la Ley 45, que ha modificado el Código Penal y ya se tienen casos emblemáticos donde se han demostrado justamente aquello. Tenemos también sanciones de autoridades universitarias, donde nosotros se cree que es un ámbito donde no se puede tocar, digamos, ¿no? Que la autonomía les permite ser inmunes a la Constitución y a las leyes, pero hemos demostrado que docentes con titularidad, personal administrativo que tiene titularidad en las universidades autónomas, han sido destituidos, desvinculados también de sus cargos porque han cometido hechos de discriminación y racismo en el desarrollo de sus funciones. Entonces, esos son los ejemplos, ¿no? que podemos mostrar de que sí existen resultados en las instancias, solo que tenemos todavía un proceso, una cultura dentro de las autoridades competentes que no existe una celeridad, digamos, ¿no? Esas son las discusiones ya institucionales, estructurales de la propia justicia en Bolivia que debemos analizarlas, pero sí tenemos avances significativos. Perfecto.